En Hoy en la Historia, queridos amigos, se nos presenta un hecho que para algunos, los más ancianos de la tribu, fue un hecho que vivimos. Para buena parte de los colombianos, tal vez para la mayoría de ellos, es un acontecimiento completamente desconocido y remoto: la Guerra de Vietnam. Porque un día como hoy, en el año de 1973, los vietnamitas, ya triunfadores, expulsaban a los combatientes norteamericanos que quedaban todavía en pie. Habían perdido, como ellos lo dicen, 58,000 hombres en esa guerra insensata. 1973. Pero todavía faltaba dolor, faltaba sangre, faltaban operaciones militares. El fin de la guerra no llegaría sino en el año de 1975, 2 años después. Las tropas de Vietnam del Norte estaban listas para caer sobre Vietnam del Sur y sobre Saigón, su capital. Los americanos no querían creerlo. Nixon trató de mantener la guerra hasta la medida de lo posible, pero dejó el cargo en 1974. ¿Qué pasaría después? Que no había otro remedio sino la rendición. Se intentó por todos los medios una solución diplomática, un acuerdo honroso para una retirada razonable. Los vietnamitas del norte, suficientemente apertrechados y respaldados, no querían. Ellos querían llegar a Saigón. Y fue 2 años después de la fecha en que los americanos eran expulsados de Vietnam del Sur, era el momento en que se iba a producir el desastre, la llegada a Saigón de las tropas vencedoras. El embajador americano no quería creerlo y no lo aceptaba. Hasta el último momento estuvo inclusive pidiéndole a los Estados Unidos que le dieran más recursos a Vietnam del Sur para recuperarse. Nada era posible. Los vietnamitas del norte solo querían llegar a Saigón. Y a Saigón se aproximaban. Estaban en las puertas de Saigón. Y la retirada de los últimos americanos y de sus últimos compañeros, camaradas, socios vietnamitas no podía ser más desastrosa. La embajada americana estaba siendo bombardeada. Los helicópteros difícilmente llegaban a las puertas de la embajada y salían desordenadamente cantidades de refugiados. La guerra estaba más que perdida. Era el año de 1975 y Saigón caía en manos de las tropas norvietnamitas. Y el momento final llegó. La embajada cayó. Las escenas que se muestran con los últimos embarques de los helicópteros que sacaban refugiados, con los últimos momentos de la vida de los Estados Unidos en Vietnam, no pueden ser más desgarradoras. Todo lo presenciamos. Año de 1973. Era la vez primera que los Estados Unidos perdían una guerra, y la perdieron en toda la regla. Vietnam fue una guerra mal preparada, mal dirigida, mal combatida, con un final desastroso, con la caída de Saigón, que se produjo por el mes de mayo de 1975. Pero desde 1973, en un día como hoy, cuando Vietnam expulsaba los americanos que todavía se mantenían en pie en Vietnam, se había visto el final. No hubo capacidad diplomática, no hubo voluntad militar, no hubo nada en Vietnam del Sur. Finalmente cayó Saigón y finalmente los Estados Unidos tuvieron que aceptar el desastre. Un desastre terrible
para los políticos estadounidenses y para la moral de un ejército hasta entonces invencible. La caída de Saigón terminó todo este proceso. Pero en el año de 1973, exactamente en un día como hoy, eran expulsados centenares de americanos que todavía quedaban en pie dentro de esta guerra absurda.